representantes o responsables. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este jueves 30 de mayo del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda, variada y abundante información que compartir y analizar. Como es costumbre la tarde de hoy, te vas a tragar con Coca-Cola tu provocación. Esto dijo Nicolás Maduro al periodista Jorge Ramos durante la entrevista que confiscaron a Univisión Noticias en febrero, antes de detener momentáneamente al comunicador y su equipo para más tarde expulsarlos de nuestro país. El canal de noticias norteamericano informó que recuperó el material y parte de su contenido será difundido hoy en horas de la tarde. La respuesta de Maduro ocurrió cuando el periodista mexicano-americano le entregó una lista con los nombres de 400 de los 989 presos políticos que las organizaciones no gubernamentales contabilizaban en Venezuela. La primera pregunta de Jorge Ramos fue, ¿cómo le llamo? Para la Asamblea Nacional usted es un dictador. Esto ocurre en momentos en los que el gobierno noruego promueve una mediación entre la delegación de Juan Guaidó y Nicolás Maduro, una iniciativa que acabó, como comentamos con ustedes ayer, sin acuerdo en la ciudad de Oslo ante la negativa de Maduro de poner fin a la usurpación de la que lo acusa el Parlamento Nacional. Como es natural, lo comentaremos durante la tarde de hoy. El Fondo Monetario Internacional se negó a ofrecer opinión sobre la calidad de los datos que publicó esta semana el Banco Central de Venezuela en vista de la ausencia de contactos con las autoridades. Un portavoz del organismo multilateral dijo a Reuters que el fondo suspendió su trabajo con Venezuela debido a las interrogantes sobre el reconocimiento del gobierno del país. Varios datos. Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional Española reveló que el ex viceministro de Energía del expresidente Chávez, Nervis Villalobos, utilizó un entramado empresarial en España para lavar, atención al dato, 53,4 millones de euros producto de la corrupción, tal y como lo publicó el diario El País. Y el ministro de Exteriores británico Jeremy Hunt responsabilizó al régimen ilegítimo de Nicolás Maduro de las muertes de inocentes, incluso en hospitales, por apagones y la crisis eléctrica, tras comentar en su Twitter reportaje de la BBC de Londres en torno a este tema. Además, el ministro de Defensa de Maduro, el general Vladimir Padrino López, pidió a los militares aguantar la tormenta por sanciones de Estados Unidos. No ha visto el general las cifras del Banco Central de Venezuela, las que ha publicado esta semana, y es que la tormenta ya pasó en nuestro país y fue el modelo comunista que han intentado implantar en Venezuela, sumado a la voraz corrupción. Esto lo decimos nosotros. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a nuestro primer invitado. Con él vamos a hablar acerca de varios temas. Benigno Alarcón es director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Muchas gracias a ti. Un gusto conversar con usted, profesor. Le pedí una primera valoración acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas, el resultado de este encuentro en Noruega. Termina sin acuerdo una reunión entre la delegación de Juan Guaidó y Nicolás Maduro, y aparentemente el principal obstáculo o la objeción el equipo de Maduro es poner fin a la usurpación. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, a ver, primero tenemos poca información todavía sobre lo que pasó y cómo debemos interpretar este no llegar a un acuerdo, ¿no? Porque yo diría que ha habido pocas oportunidades, o por lo menos que sepamos, ha habido pocas oportunidades de sentarse en una mesa de negociación, y me extrañaría que a un segundo intento, que es lo que conocemos,
se dé por terminado este proceso. No creo que se trate exactamente de eso, pero ya te digo, la información que tenemos es muy limitada como para sacar unas conclusiones definitivas. Pero lo que sabemos hasta ahora no debería extrañarnos. O sea, es evidente que el gobierno no ha estado ni en esta ni en ninguna mesa de negociación dispuesto a negociar su propia salida. Ha estado básicamente, como fue evidente en el caso de República Dominicana, tratando por un lado de ganar tiempo y utilizando la negociación, digamos que de manera poco sana, para tratar justamente de dañar la reputación de su contraparte en la mesa, o sea, de lo que vienen siendo los representantes del sector democrático, ¿no? Y esa intencionalidad queda claramente reflejada cuando, a pesar de que el gobierno noruego ha sido tremendamente cuidadoso en relación a la información que maneja y evidentemente ha pretendido manejar un proceso de negociación bajo la mayor discreción, como acostumbran hacerlo los noruegos, como fue evidente en el caso de Colombia, resulta que en este caso el mismo gobierno ha lanzado información, digamos que sesgada, sobre este proceso, dando a entender que estas negociaciones tienen muchísimo tiempo, dando a entender que hay avances en estas negociaciones, a pesar de lo que la oposición señala en su comunicado del día de ayer, lo cual evidentemente es una repetición del comportamiento del gobierno en los procesos de República Dominicana. Y a esto, para completar un poco el círculo, también hay que atribuirle un significado al hecho de que el negociador principal en el proceso noruego, de parte del régimen, ha sido Jorge Rodríguez, tanto en el proceso de República Dominicana como en el proceso de Noruega. Y esto es una muy mala señal, porque dentro del simbolismo, por decirlo así, que se maneja en un proceso de negociación, donde hay algunos elementos que de alguna manera tienen significados, por lo menos de cara a quienes sabemos de negociación, cuando tú envías a una mesa de negociación al mismo negociador que mantuvo una posición inflexible, una posición dura, a un proceso de negociación, y ese proceso de negociación termina sin resultado, y lo vuelves a enviar al siguiente proceso de negociación, un poco la señal que tú estás enviando es que tu posición no ha variado, que tu posición sigue siendo exactamente la misma. Cuando a ti te interesa mandar la señal de que estás dispuesto a flexibilizar tu posición, normalmente la parte que ha mantenido una posición de menor flexibilidad o una posición más cerrada, termina normalmente cambiando de vocero, de negociador en ese proceso, para enviar justamente la señal de que puede haber un cambio de posición. Profesor, con relación a este tema, bueno, lo que sabemos, según el testimonio de Julio Borges, que hoy está en el exilio, es que el señor Jorge Rodríguez lo amenazó a él y a su familia. Yo le diría que asumió una posición mucho más que dura en estas conversaciones en República Dominicana. Por cierto, una actitud que también denunciaron las delegaciones internacionales que participaron en aquella oportunidad. La pregunta que yo le haría, profesor, es si Nicolás Maduro tiene en realidad intenciones de permitir o facilitar una transición a la democracia. La impresión es que no. El propio vicecanciller de Italia, siempre lo comentamos, a una entrevista al Clarín de Argentina, estuvo en nuestro país en el marco de la actividad del grupo de contacto. Ricardo Merlo dijo, es que me da la impresión que Nicolás Maduro está desconectado de la realidad. Esa fue su impresión. Incluso no lo vi con muchas intenciones de poder llegar a elecciones libres en Venezuela. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. Así es, María Alejandra. Una cosa que es evidente y que además no hay que irse a mucha profundidad en el análisis para entender, es que cualquier proceso de negociación implica de alguna manera la salida del régimen del poder. Porque, a ver, una negociación que gira en torno a la posibilidad de una negociación libre y democrática con garantías implica como consecuencia final la salida del régimen.
una negociación que de alguna manera contemple la posibilidad de que el presidente se aparte o sea, aquí básicamente estamos hablando del caso del régimen, de quien dice ser el presidente después del 20 de mayo, que es Maduro, apruebe o acepte separarse del poder, implica obviamente una salida del régimen del poder. Y ha habido procesos de transición donde la negociación ha contemplado ese aspecto. O sea, cuando, por ejemplo, Mandela y de Klerk, en el caso de Sudáfrica, estuvieron negociando un proceso electoral donde Mandela, que estaba detenido, tuviese el derecho a participar, para de Klerk y para toda la élite gubernamental blanca que había sostenido el poder por mucho tiempo de manera represiva. En el caso de Sudáfrica tenía muy claro que esa elección se iba a perder y básicamente lo que hicieron fue negociar qué iba a pasar después de entregar el poder en esa elección. O sea, hacer la elección simplemente era un trámite, una salida elegante para entregar el poder. Y como ese caso ha habido otros muchos donde el régimen básicamente entiende que la negociación es la negociación de su salida y lo que se buscan básicamente son garantías, son condiciones, son la posibilidad de seguir haciendo vida política de cara al futuro, la posibilidad de que no haya represalia, lo que no implica que no haya justicia, pero que no haya una persecución a ciegas. En algunos casos incluso se ha negociado amnistía, como fue en el caso de España después de la muerte de Franco. Entonces lo que quiero decir con esto es que el régimen tiene muy claro que lo que se trata es de negociar su salida, por una vía o por otra. Se está negociando la vía de salida y las condiciones de esa salida. Y como tú bien dices, hay señales muy claras de que el régimen no tiene ninguna intención de negociar su salida y básicamente lo que estaba es utilizando la negociación como una táctica dilatoria para ganar tiempo, como lo ha hecho en el pasado, y por otro lado tratando de desprestigiar a la oposición, filtrando ciertas informaciones, unas verdaderas posiblemente, como fue el caso de que efectivamente había una negociación en Oslo, que fue una información que filtró el gobierno a pesar del acuerdo de confidencialidad, y por el otro lado filtrando algunas negociaciones evidentemente falsas, como la de ayer, donde se dice ya tenemos un acuerdo o nos estamos aproximando a un acuerdo, que fueron posteriormente desmentidas básicamente por los representantes del sector democrático. Pero esto todo, al final del día, lo que nos dice es que no hay una intención sana de ir a un proceso de negociación para tratar de buscar una salida mediante un acuerdo, sino que hay una manipulación del proceso de negociación con fines distintos al de conseguir justamente una salida negociada. Profesor, si esto es así, ¿frente a qué escenario estamos? Comentábamos con los amigos oyentes que las cifras del Banco Central son francamente elocuentes. Algunos analistas aseguran que incluso están por debajo de lo que reflejan estudios independientes, pero en todo caso, utilizándolas como referencia, dan cuenta del colapso de nuestra economía con el impacto social que esto tiene. ¿Frente a qué escenario estamos si el equipo de Nicolás Maduro insiste en obstaculizar, impedir una transición a la democracia? Mira, indudablemente ante el escenario que estamos es ante un escenario de una inminente escalada del conflicto. Normalmente en un proceso de conflicto tú puedes diferenciar más o menos tres fases de manera más o menos clara, pero tres fases que no funcionan de manera secuencial, que no necesariamente una es seguida por la otra. Y normalmente esas tres fases se mueven entre una escalada, un estancamiento del conflicto y una desescalada, que no necesariamente se producen en ese orden, ni se producen necesariamente en una secuencia que no pueda devolverse. Entonces, bueno, nosotros hemos pasado de una escalada de conflicto durante los meses de enero, febrero e incluso mayo a una especie de estancamiento donde las partes han decidido básicamente sentarse en una mesa de negociación, unos con unas intenciones, otros con otras, pero han decidido de alguna manera detener la confrontación para sentarse en una mesa de negociación. Eso no implica que después de un estancamiento viene necesariamente una desescalada. Después de un estancamiento puedes tener una nueva escalada. Y normalmente para que se lleguen a acuerdos, para que se lleguen a soluciones,
normalmente tiene que producirse una desescalada. Y una desescalada del conflicto, ¿qué implica? María Alejandra, que si tú y yo estamos en una confrontación, tú tienes que llegar a la conclusión de que tú no puedes ganar de una manera distinta, sentarte a negociar conmigo y yo tengo que llegar a la misma conclusión de que yo no puedo ganarte, sino sentándome contigo a negociar, porque yo no tengo el poder y tú no tienes el poder para de alguna manera pasarle por encima al otro y obligarlo a hacer lo que quiere que el otro haga, o para tratar de imponer sus condiciones sobre el otro. Entonces, bueno, en este escenario, ¿qué cabe esperar? Que si en la negociación no hay un acuerdo que de alguna manera nos aproxime hacia una solución, irremediablemente, más temprano que tarde, volveremos nuevamente a una escalada del conflicto que se manifestará en nuevas sanciones, que se manifestará en nuevas amenazas, que se manifestará en nuevas protestas, en nuevas movilizaciones, pero evidentemente ante la imposibilidad de resolver el conflicto, de desescalar y resolver el conflicto de manera negociada, obviamente volvemos otra vez a una escalada del conflicto que se puede manifestar de distintas maneras. Incluyendo lo que ha denominado el presidente encargado como una catástrofe humanitaria. Yo le pediría su comentario, profesor, porque algunos aseguran que esa situación, el desborde de esa situación, bueno, movilizaría aún más a la comunidad internacional para asumir una posición quizás más firme con relación a Venezuela. ¿Qué opina usted? Sí, yo creo que eso irremediablemente va a pasar ante una situación de mayor deterioro que implica mayor migración, mayor sufrimiento, una tragedia mayor a la que tenemos hoy en día. Evidentemente la posición de la comunidad internacional también se va a endurecer y van a tratar de aplicar medidas que de alguna manera terminen doblegando al régimen y que terminen o haciéndolo renunciar o que de alguna manera lo obliguen a negociar. Ahora, hay una cosa que es importante siempre tener presente, y es que las catástrofes económicas no necesariamente producen procesos de transición, producen conflictividad, pero no necesariamente producen un proceso de transición. Y a veces da la impresión de que la apuesta del régimen, asesorado, como bien sabemos, por otros regímenes autoritarios, como es el caso de Rusia, como es el caso de la misma Cuba, pareciera que su apuesta es a básicamente ganar estabilidad mediante la misma tragedia humanitaria, tratar de obligar a que la gente tenga que ocupar más tiempo en buscar comida, medicina y en resolver problemas que obviamente tienen carácter de urgencia, antes de que la misma gente se dedique a hacer algo para poder sacar al gobierno. Entonces, por un lado está la apuesta del gobierno a que la crisis, a que la tragedia opera a su favor, y por el otro lado va a estar la respuesta de la comunidad internacional y obviamente de la comunidad democrática nacional, que van a tratar justamente de responder a esa tragedia, tratando justamente de escalar el conflicto para tratar de producir una solución. Entonces, bueno, aquí hay dos apuestas completamente distintas, diametralmente opuestas, muy costosas, donde si el régimen obviamente sigue apostando a que la tragedia opera a su favor, no va a hacer nada por resolverla. Y entonces eso se explica en respuestas como las que se les da en ocasiones a la gente que quiere traer ayuda humanitaria, donde se le dice, no, usted no va a pasar la ayuda humanitaria, porque la apuesta del régimen es que la tragedia, es que el sufrimiento de la gente desmoviliza a la gente y la hace que se concentre en su propia tragedia y no en producir un cambio político. Benigno Alarcón, gracias por atender este tema de la iniciativa de Noruega, este encuentro al cual asistieron delegados de Juan Guaidó y Nicolás Maduro en la ciudad de Oslo. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia,
el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y comentamos con ustedes esta información publicada por el diario El País de España, producto de un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional. Entre otras cosas, advierte el periódico que la lavadora de fondos en España de un ex viceministro chavista, significa un laberinto de 53 millones de euros por la falta que este dinero nos hace hoy día en nuestro país. Se trata de Nervis Villalobos, quien utilizó un complejo sistema de blanqueo para legalizar el botín de la corrupción en Venezuela. Esto lo dice la nota, insisto, del periódico español. Explica un poco en qué consiste este tinglado, así lo denomina el diario. Villalobos fichó para legalizar su botín al experto portugués en blanqueo Hugo Ramalho Góis. El tinglado de lavado contempló cuentas bancarias en la República Checa, en empresas en Edimburgo, Chipre, en Irlanda del Norte, sociedades de distinto tipo que movieron compulsivamente los fondos del ex jerarca chavista bajo la excusa de supuestas inversiones, según los investigadores. Y para conversar acerca de este tema, saludamos en línea telefónica a nuestro siguiente invitado, Víctor Poleo. Es ingeniero, profesor universitario, fue viceministro del entonces Ministerio de Energía y Minas. Como siempre, 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Como siempre, Villalobos está en el centro de estafas eléctricas. Como siempre recordamos a Ali Rodríguez, hay que robar por si acaso la revolución fracasa. Yo creo que ya está el germen, la raíz de cómo más tarde o cómo tempranamente Rafael Ramírez entendió esto y Miraflores también. Y Villalobos sirvió de pieza central para estafar. Dicho de otra forma, él no está solo, es todo un tramado que con seguridad llega a Rafael Ramírez y muchos más, en el cual se volatilizaron, se estafaron dineros que llamamos eléctricos, y no solo, hay petroleros también. Y ahora Villalobos nos da otra sorpresa con este artículo del País al cual tú te refieres últimamente. Seguirán apareciendo seguramente más y más detalles de la circuitería para blanquear capitales. Bueno, yo tengo que preguntarle, profesor, porque hoy, y comentábamos con los amigos oyentes, el canciller británico Jeremy Hunt se refirió a la crisis eléctrica en nuestro país, producto de un trabajo especial de la BBC de Londres. Él decía que la única responsabilidad de las muertes
producto de la falta de energía en Venezuela radica en el régimen ilegítimo de Maduro, incluyendo, aquellos que han perdido la vida en hospitales infantiles. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, porque lo hemos hablado en otras oportunidades. La corrupción, el saqueo de los recursos del Estado explica en buena medida lo que está ocurriendo con el sistema eléctrico en nuestro país. Lo escuchamos. Sí, ciertamente. Bueno, celebro que el gobierno del Reino Unido finalmente haga mención a este caso venezolano. Tal vez más adelante se tendrán que ocupar de cómo buena parte de la cocaína que entra a Gran Bretaña pasa por Venezuela. Ya llegarán en su momento a esto. El caso de la relación entre derechos humanos y crisis eléctrica y corrupción eléctrica es un caso poco estudiado, y María Alejandra, me permito sugerir a la autora de un documento recién publicado anteayer, de María Elena Corrales, ingeniero. María Elena Corrales hace un análisis y establece relaciones entre los derechos humanos y las carencias eléctricas. Digo que es un caso inédito porque no se conocía históricamente o tradicionalmente en el mundo de los derechos humanos cómo las muertes eléctricas son producto de corrupción. Que poco se había tratado este tema. Creo que hay un solo centro, Heidelberg, en Alemania, que se está ocupando de esto, y ahora María Elena Corrales. Bien valdría una entrevista con ella y analizar este tema. El tema de prematuritos que mueren por incubadoras enfriadas, pacientes de diálisis, muertes en quirófanos por fallas eléctricas, trasplantes, en fin. Entonces, todos estos casos, que son de derechos humanos, y muertes eléctricas tienen que ver directamente con la corrupción en Venezuela en el sector eléctrico. No son solo las muertes eléctricas, hay mucho más. Es la infancia frustrada porque no hay educación, no hay alimentación. Ahora, lo grave de esto, profesor, es que, y usted lo ha reiterado en varias oportunidades, la destrucción del sistema eléctrico venezolano se hizo adrede. Yo quisiera rescatar esta idea que usted ha sostenido durante estos años y que explicaría lo que está ocurriendo en nuestro país. Cuando uno observa la situación, sobre todo en el interior, es francamente dramática. Yo le diría que apocalíptica. Este trabajo especial al que hace referencia el canciller británico da cuenta de lo que está ocurriendo, por ejemplo, en ciudades como Puerto La Cruz. Quisiera su comentario, lo escuchamos. Sí, ciertamente. La pregunta está, ¿fue intencional o fue un descuido, gerencia equivocada, militarización, desprofesionalización? María Alejandra, si todo esto lo analizamos, no cabe sino concluir de que hubo intención. Hubo intención porque son casi 15 años alertando a Miraflores acerca de los daños potenciales y reales que se causarían por desinstitucionalizar el sector eléctrico. Y bueno, los resultados están aquí. Y por igual vale para la industria petrolera. Tampoco hay gasolinas ahora, después de la destrucción. Y Ali Rodríguez aparece aquí como el epicentro nuevamente de la destrucción de la industria petrolera, que mucho tiene que ver con la eléctrica. Valga decir, si no hay gas natural para las termoeléctricas, no hay electricidad en el Zulia. Si no hay diésel en las refinerías, tampoco lo hay para las termoeléctricas medianas, pequeñas, que utilizan diésel. De manera que toda esta circuitería, a mi juicio, María Alejandra, porque no hay otra conclusión sino intencionalidad. ¿Por qué la intencionalidad? Sin electricidad y sin gasolina, la población se desmoviliza, la economía se asfixia, la sociedad es martirizada. Y en el discurso de Miraflores, los enemigos somos la sociedad.
Esto también es una réplica de la situación cubana. Los cubanos entienden el sistema eléctrico como una plantica para cada pueblito, y esto les permitió, por un montón de años, regular la vida de los pueblos y de las ciudades mediante la electricidad. El apagón se hizo una sorpresa en Cuba durante muchísimo tiempo, hasta que la revolución bolivariana ayudó con plantas termoeléctricas como la de Holguín, por ejemplo, o le transfirió dinero para mejorar líneas de transmisión, etcétera. De manera que ¿cómo no concluir que es intencional? Tenían que saber que lo que estaban haciendo derivaría en un sistema eléctrico desinterconectado. Es decir, lo que se logró en el siglo XX, en la segunda mitad, fue destruido en 15 años. Un sistema interconectado con el Caroní, una energía barata, limpia, abundante, renovable, alimentando, complementando las demandas del Zulia, de Caracas, del centro occidente, los Andes. Desinterconectaron el sistema y ahora les permite regular. Y esto también es intencional, pero también hay incapacidad de los militares que están manejando el despacho de carga. Hay incapacidad para hacerlo de otra forma. Entonces, alimentan 10 horas el Zulia, Maracaibo en particular, y las restantes del día se lo quitan. Esto es la forma más cruel y criminal de asfixiar una sociedad. Entonces, finalmente, profesor, usted ha advertido de lo que puede ocurrir en el futuro. A la luz de la información que se conoce, ¿qué podemos esperar? La situación en el Zulia es francamente dramática. Pasan horas, yo le diría que prácticamente días enteros sin energía eléctrica. ¿Qué puede comentarnos? Es un martirio, es un vía crucis cotidiano para una ciudad que tiene altas temperaturas, que necesita aire acondicionado, refrigeración para viviendas y alimentos. Alguna vez calificaron al Zulia de derrochadores de electricidad, insensatamente. También hay ignorancia en todo lo que ha sido el discurso o la narrativa de Miraflores en estos 15 años. Derrochadores del Zulia. De manera que llegar a este punto era predecible también, como lo hicimos en alguna oportunidad. Tal vez no midieron las consecuencias, y el Zulia ahora es el epicentro de carencias eléctricas. Volvieron a la barbarie de hace 100 años. Esto es irreversible, María Alejandra, es irreversible. Es irreversible porque ambas industrias, la eléctrica y la petrolera, están en ruina, y entre sí ellas se alimentan. Es triste, es irónico que, siendo el Zulia el centro petrolero histórico en Venezuela, no tenga gasolina, ni gas natural, ni electricidad. Entonces, ingeniero, gracias. ¿Perdón? No, le iba a agradecer por atendernos, acompañarnos, hablando justamente acerca de esta situación, la crisis eléctrica en nuestro país, que se explica en buena medida a la corrupción, el saqueo de los recursos del Estado, y este caso lo sacamos a colación. Hoy publicaba el diario El País de España lujo de detalles sobre el entramado, el laberinto que fabricó Nervis Villalobos, ex viceministro de Energía, para manejar hasta 53 millones de euros, mejor dicho, para blanquear, legalizar el botín de la corrupción en Venezuela. Así lo describía el periódico español. A esta hora vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Tobías Lasser y el Jardín Botánico de Caracas. El Jardín Botánico de Caracas está ligado al venezolano Tobías Lasser, quien fuera su artífice y protector hasta su muerte en 2006. Tobías Lasser nació en 1911 en el estado Falcón. Fue médico cirujano de profesión, pero su verdadera pasión fue la botánica. En 1945 propuso a los planificadores de la ciudad universitaria la idea de construir un jardín botánico en el Lindero, que por la pendiente de sus colinas no parecían terrenos adecuados para la construcción de grandes edificaciones. Tobías Lasser lo concibió como un reservorio de la flora original del antiguo Valle de Caracas. Este parque, conformado por 70 hectáreas que se extienden hasta la parroquia San Agustín, llegó a albergar más de 1.700 especies de plantas autóctonas y exóticas y la mayor y más variada colección de palmas de Sudamérica. Poco después, se funda en sus instalaciones el Instituto Botánico y el Herbario Nacional. En el año 2000, el Jardín Botánico, junto a la ciudad universitaria, fue declarado por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad, denominación que compromete al Estado venezolano a aportar los recursos necesarios para su conservación. Tobías Lasser recibió numerosos reconocimientos. Entre ellos, recibió el Premio Nacional de Conservación y un doctorado honoris causa de su alma mater, la Universidad Central de Venezuela, y fue individuo de número y presidente de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Hoy, que el Jardín Botánico ha sido abandonado a su suerte, es aún más importante recordar al maestro Tobías Lasser y su gran obra. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM, porque lo bueno une.
María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y comentábamos con ustedes que el Fondo Monetario Internacional suspendió actividad con Venezuela sobre cifras económicas por la crisis política. La información la confirmó hoy un portavoz a la agencia de noticias Reuters. Entre otras cosas, decía que se suspendieron cualquier tipo de intercambios desde el mes de enero debido a las interrogantes sobre el reconocimiento del gobierno del país, sobre las cifras que publicó el Banco Central de Venezuela, que hablan del colapso, literalmente del colapso de la economía. Decía este portavoz a Reuters, no podemos ofrecer una opinión sobre la calidad de los datos, ya que no hemos tenido la oportunidad de hacer una evaluación completa en ausencia de contacto con las autoridades. Uno de los datos más elocuentes tiene que ver con la caída del Producto Interior Bruto, más del 50%, es la destrucción del 50% de nuestra economía entre 2013 y 2018. Y en el caso concreto del sector al cual vamos a hacer referencia, bueno, estas cifras hablan de una caída de 79,4%. Para hablar al respecto y en general de lo que está ocurriendo con nuestra economía, saludamos en la línea telefónica a Vito Viceslao. Él es coordinador del capítulo de Fedecámaras en Apure. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Un saludo para todo tu equipo y todos los radioescuchas. Pues mucho interés, señor Viceslao, de conocer una primera valoración de su parte acerca de este tema, el impacto que ha tenido este modelo y tal como lo reflejan las cifras del Banco Central en el sector privado de nuestro país. Sin ir más lejos, se habla de una caída de la industria de 76,2% hasta 2018, la construcción 95%, la desaparición prácticamente del sector y en el caso del comercio 79,4%. ¿Qué puede decirnos? Bueno, sí, bien, el día de ayer pudimos saber y por fin, después de casi 4 años sin saber los índices económicos, los índices inflacionarios que manejaba el Banco Central de Venezuela. Ayer por fin pudimos conocer y prácticamente informó que nuestra economía se hundió en el año 2018 y se sigue hundiendo en este 2019. Bien acabas de decir tú lo que acaba de suceder con el Fondo Monetario Internacional y la economía en el año 2018, en su tercer trimestre, se hundió en un 22,5% respecto al año 2017. Y en el año 2015, las cifras de esa inflación eran de un 180%. Y los datos que revela el día de ayer el Banco Central de Venezuela es una radiografía de la destrucción progresiva y continua que tenemos del aparato productivo venezolano, de lo que es la disminución del poder adquisitivo del venezolano, y el venezolano hoy día no encuentra qué hacer. Si bien es cierto, el sector terciario, el sector comercio está duramente golpeado y podemos dar muestras de ello cuando observamos en el Zulia que el 93% del sector comercio es totalmente paralizado por una crisis eléctrica que estamos viviendo en el país. Aunado a eso, se siguen presentando serios problemas con la conectividad, con la conexión. Tenemos un país hoy día desconectado por fallas constantes con el Internet, fallas constantes para realizar transacciones comerciales, para hacer pagos a través de la banca electrónica, y eso aumenta la crisis económica y social que vive hoy día el país. Cada día tenemos cierre de más negocios y el tema inflacionario sigue aumentando. ¿Qué hacer en torno a esto? Bueno, se han hecho algunas propuestas a quienes hoy día detentan el poder, pero se hacen de oídos sordos, no queriendo hacer caso y hacen caso omiso de las propuestas que se le presentan del sector empresarial, del sector industrial, que conocen y sabemos cómo se puede paliar esta situación. Ahora, señor Viceslao, yo tengo que preguntarle cómo se explica una caída, un desplome del sector comercio de 79,4%. ¿A qué obedece esta situación? ¿A qué lo atribuiría usted entre los años, insistimos, 2013 y 2018, el periodo de Nicolás Maduro? Lo escuchamos. Mira, se ha venido dando una serie de controles de parte del gobierno nacional que lo que han hecho es daño a la economía, una persecución constante al sector productivo, al sector comercializador, los serios problemas que se están presentando
con transporte, con combustible, con el no tener acceso a las divisas para obtener materia prima para producir y llevar los distintos productos a los anaqueles en los distintos abastos, supermercados, bodegas o tiendas de conveniencia, factores que están allí y hay que corregirlos. Entonces, se hace problemática esta situación no teniendo nosotros solución. Un elevado y creciente inflación que padece a su vez de múltiples factores, como te vengo diciendo, el descomunal y creciente déficit público que tenemos, la inflación masiva que está dada por el Banco Central de Venezuela con la impresión de dinero inorgánico, el hostigamiento gubernamental a la actividad económica privada, la imposición de controles, la desproporcionada, te puedo decir, la desproporción en cuanto a lo que tiene que haber controles de precios que se han querido instaurar de parte del gobierno, queriendo controlar y no se controla nada, porque los controles lo que hacen es que haya mucho más alcabala y haya mucho más hechos de corrupción en todos los niveles y en todos los estratos, en los sectores públicos, privados. Eso existe y no es una mentira. El gobierno con este tipo de controles y aparatajes ha llevado al comerciante al margen de la ilegalidad, no queriendo el comercio entrar en ese terreno, pero no se puede. Entonces hay que tomar correctivos. Con relación a lo que podemos esperar en el corto y el mediano plazo, conversábamos más temprano con el presidente de Conindustria, incluso con algunos economistas, el impacto que va a tener, sobre todo en un estado como Apure, los problemas con la electricidad y ahora con la escasez de gasolina. ¿Qué impacto puede tener en el sector que usted representa? Mira, no solo el sector que yo represento, es a nivel nacional. El sector comercio, con esta serie de problemas, sigue aumentando los problemas, sigue aumentando la escasez de algunos productos. Muchos venezolanos tienen que ir al vecino país de Colombia a comprar los productos por el tema también de la escasez de efectivo. Los puntos de venta no están funcionando. Cuando pasas a Colombia y cuando llegas a la frontera, ya en los municipios fronterizos, lo que se está manejando es pesos y dólares. Ya el bolívar, la moneda venezolana, es totalmente devaluada, no está circulando en estos municipios fronterizos. Por lo tanto, el sector comercio se ve mucho más afectado en esta zona, porque cada día tenemos menos acceso a productos, cada día tenemos menos acceso a lo que tiene que ver poder adquirir algunos bienes y servicios, y el tema de la moneda, porque no está circulando el billete. Hay escasez en estos momentos de efectivo, porque no están funcionando tampoco los puntos de venta para poder nosotros, de alguna u otra manera, poder tener acceso. Al no tener una cosa ni la otra, el venezolano se ve en la obligación de ver cómo soluciona y comienza a hacer lo que en un momento el extinto presidente Chávez comenzó a hablar de aquello del tren, que estamos llegando, y lo he visto, lo he vivido, donde te están cambiando un producto por otro para poderlo tener, donde te cambian una mantequilla por sal o por azúcar, o te la están cambiando por harina pan. Eso lo estamos viviendo hoy día. La escasez de gas que tenemos a nivel nacional, y en estos estados más que todo, la gente cocinando ya con leña, hay escasez de lo que tiene que ver combustible, el transporte se está paralizando, y esto trae como consecuencia que hay mucha más incertidumbre a nivel del ciudadano. Temas que se pueden discutir para buscar soluciones, y hay soluciones. Soluciones las tenemos desde el sector empresarial, desde el sector académico. Se han hecho propuestas, hay una propuesta que está circulando que es viable, pero quienes detentan el poder hoy en día tienen que tomar los correctivos. La salida de esto pasa por el tamiz de una solución del problema político que tenemos en el país para poder solucionar los problemas económicos que afectan al venezolano. El venezolano hoy día quiere soluciones concretas y no pañitos de agua caliente, porque no ve soluciones. Soluciones al momento, pero el problema el día de mañana persiste. Y se quiere soluciones concretas y que sean a largo plazo.
Vito Vinceslao, gracias por atendernos, acompañarnos. Él es coordinador del capítulo Fedecámaras en Apure, expresando opinión acerca de estas cifras publicadas por el Banco Central de Venezuela. En el sector que él representa se habla de una caída de 79,4%, en el de la construcción 95%. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Conexión 750 y cerramos con información. El Centro de Comunicación Nacional emite un comunicado donde dice lo siguiente: delegación del presidente encargado Juan Guaidó se reunió con Pietro Parolin en el Vaticano. Este jueves el diputado y segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Stalin González, en compañía de Fernando Martínez Mótola, quienes formaron parte de la delegación enviada por el presidente encargado Juan Guaidó a Oslo, Noruega, realizaron una parada en el Vaticano antes de su regreso a Caracas y sostuvieron una reunión con el secretario de Estado cardenal Pietro Parolin. Durante el encuentro, los representantes del presidente encargado expusieron la urgencia de acelerar la distribución de la ayuda humanitaria en el país para atender las sufridas y graves necesidades del pueblo venezolano. Hay que decir que hace 3 días el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, también sostuvo reunión en el Vaticano con el cardenal Pietro Parolin. A ese encuentro asistió el cardenal de Caracas, Baltasar Porras. Lo cierto es que la crisis en Venezuela se va a resolver sin duda alguna en el tablero internacional. Nosotros nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Kenyer Jaramillo, en los controles Eduardo Llanes, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.